Okay. All right, guys. Sorry for the mistake. I sent you the same link for both meetings, so sorry for that. Let's just wait a little moment for everybody to log in. Okay. Great. Good. So everybody, please, sorry, I by mistake I sent you the same link as for the same meeting yesterday. I didn't notice that I did that. So, but anyway, let's continue now. So you had a little bit of a longer break. That's it. Okay. Now, um, before we get into the book contents themselves, I'd like to review some important things with you regarding some grammar aspects of what you have studied in previous courses. Uh, Now, notice that probably a lot of these are things that you know very well. I mean, I'm speaking individually, right? Probably
each one of you feels. Okay, so no, this is something that I already know very well, so I don't need to really address it in a higher sense or something. But anyway, there are people who might need it. I'm speaking out of experience here. A lot of times I've encountered that, especially when it comes to writing, that we still make some grammar mistakes that are relatively important, or there are some things that we don't fully understand, and we need to understand them in order to continue with the course, with everything that is going to come in the course in your book soon. Now, going back to the book, as I told you before, I'm not demanding from you to have the book. It would be good if you had the book. Sería bueno que tengan el libro, pero no es una exigencia. No les estoy pidiendo obligatoriamente que lo tengan, ¿sí? Si es que no lo tienen, de todas maneras, veremos la forma de compensarlo y yo les daré los materiales, links a páginas web y obviamente las clases. Entonces, lo compensaremos de esa forma, all right? However, we are going to see the contents of the book. Sin embargo, lo que sí vamos a ver, lo que está en el sílabo, pues son los contenidos que están basados en lo que tienen ustedes en el libro, ¿cierto? Que es lo lógico, all right? And as I told you before, there are many things that the book takes for granted, and the people who made it are sure that you already mastered. Los diseñadores del libro dan ya por hecho que hay una serie de cosas que ustedes ya dominan 100% y que recuerdan muy, muy bien para lo que viene después, ¿cierto? English is a little bit like mathematics then. You know, in order to be able to divide, you have to know very well how to multiply. In order to solve integrals, you need to know derivatives. Para hacer integradas tienen que saber bien derivadas en cálculo y cosas, ¿no es cierto? So in English, it's kind of like that. So we're going to have a quick review of some contents of things that you have seen in previous courses, okay? So let's do that. Just a second here. Just a second, sorry. Internet was a little bit slow. So we're gonna do a little bit of a grammar review, okay? Can you see the screen now? Yeah. Okay. A little bit of a grammar review. So, you know, both Spanish and English, both languages are languages that focus a lot on time, on past, present, future. So let's have a quick overview of things that you have already studied in previous courses, okay? Let's have a little grammar review. And to begin this grammar review, let's begin with this. Tenses. Now, who can tell me what is the meaning of tenses? What is the meaning of tenses? Do you know? I don't know. Son los tiempos, ¿no? Hablando de gramática, bueno, ustedes saben, obviamente, tiempo es time, pero hablando de gramática, tense suele ser el tiempo gramatical. So if you're speaking about in grammar, in past, in present, and future, those are your tenses, okay? Let me insert a little table here. And basically, well, what tenses do you remember? What tenses do you remember that you have studied in previous courses? Is it present, past? Yeah, that's right. Past participle. Exactly. Yeah, that's right. So you have things like the present simple, the present continuous. Things like that, right? Present simple, etc. So, however, actually, when it comes to the tense itself, okay, we have three. We only have in reality, right? Or actually, we only have three. We have the past. We have the. Let's put it over.
We have the past, we have the present, and we have the future, right? And those three are the only ones that we have. But there are different modes, hay distintos modos, there are different ways, different manners in which these happen, right? So those manners, those ways, those modes, those are simple, continuous, or progressive. Remember that continuous and progressive are exactly the same, okay? They are the same. And there is also one more. So we have simple, we have continuous. Do you know what other one we have? Perfect. Yes. We have the perfect mode or manner. So all of these combined. So we have past simple, past continuous or progressive, and past perfect. We have present simple, we have present continuous or progressive, and we have present perfect, right? And for the future is the same. You have future simple, future continuous or progressive, and future perfect. Now, most of these you have already studied in previous courses. La mayoría de estos ustedes ya los han estudiado en cursos previos, en lo que han tenido antes, ¿sí? Pero algunos de ellos no del todo todavía, ¿sí? En realidad, por ejemplo, los futuros, the futures. You have studied only the future simple so far, unless maybe you have studied it somewhere else besides the university, right? But so far, going with the contents of everything that is done in the university, the only one that you have studied is the future simple, going into futures, right? But we also have a future continuous, a future perfect, and these are the ones that we will study during this course. But also many other things that need you to remember the other tenses as well. So we're going to have a quick review, a quick overview of that. But remember that a lot of this is determined by, of course, the verbs, right? This is oftentimes determined by the verbs. And you remember your typical 3 columns of verbs, right? Las típicas 3 columnas de verbos, ¿no es cierto? Clásicas que usamos en esto, right? As I say, this is a review of things. This is a review, but it is because I want you to have this very well remembered and clear for what has to come, but also it might be a different approach to a few of these things. Tal vez es un enfoque un poquito distinto que podrían tener de algunas de estas cosas que puede servirles también, right? That can be good. Okay, so going into verbs, you have your typical 3 columns. However, I'm going to draw a table of 5 columns. I'm going to show you why. Don't be afraid. It's not more information or more difficult. It's just some extra information, okay? So, the verbs. Let's begin by this. I'm going to put them here first in Spanish. Then, you know, you have the infinitive, also known as the base form of the verbs, right? Then you have your past simple of the verbs, your past participle, and you also have gerunds, and these are usually not included in lists. Usualmente a los gerundios no les incluyen en listas porque casi todos tienen la misma forma. Entonces no hay mucho que saber de memoria y no es tan necesaria una tabla, pero solo para tener conciencia yo les voy a dar de esta manera, ¿cierto? Right, very good. Now, okay, let's do this. Change colors here. For example, what is, or how do you say in English, comer? Eat. Yep, that's right. Comer, suena italiano, pero no. Eat, that's right. Very good. What is the past simple of eat? Ate. Ate. What is the past participle of eat? Eating. Yeah. Notice something here. British English, eaten, eaten. American English, eaten. Yes? One more time. British English, eaten. American English, eaten, eaten. All right? And what are gerunds? Do you remember what are the gerunds?
En español serían gerundios, but do you remember this in English? This is just this, and you know them. The word have ing. Exactly, that's right. The ones that end in ing. For example, eating. Not easy. Here again. British English, eating. American English, eating. Okay? So one more time. British English, eating. American English, eating. Okay, very good. Let's rate a few more. Like, for example, I don't know. How do you say dormir? Sleep. The past simple would be slept. The past participle, again, slept. A veces el simple y el participio son iguales, ¿no? And what is the gerund? Sleeping. Yes. Sleeping. Yep, correct. Let's write another one. Let's go with a regular verb this time. How do you say that? This is all, I know, this all seems very simple, but anyway, there are a few things that I want you to notice after this. How do you say trabajar? Work. 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 The past simple is? Worked. Exactly. That was good pronunciation, right? And the past participle again is worked. The same. Whenever you have a regular verb, like for example work, I mean regular, you know, it ends in ed, right? The simple and the participle are the same. Okay? As I told you before, como les dije antes, posiblemente para muchos de ustedes esto parezca demasiado sencillo y que tal vez hasta estamos perdiendo el tiempo un poquito, pero les digo, por experiencia, a mucha gente le suele resultar útil. Este rato estamos viendo estos aspectos, pero vamos a ver varios en este repaso, entonces siempre hay alguna cosita por ahí que a alguien posiblemente le está fallando un poquito o no lo recuerda tan bien, entonces para muchos suele ser útil. All right? Very good. So very good. Yes, and the gerund would be? Working. That's right. Thank you. Correct. Now let's do another regular one. How do you say? Well, I don't know. Very simple. Very simple. Jugar. You know this one. Right? Play. Play. That's right. Played and playing. Correct. Now notice this. Noten esto, ¿no? No se olvidarán que la ed no suele sonar como ed. Entonces el pasado de work en realidad no se pronuncia worked, se pronuncia worked. The past of this is not pronounced with an E, right? Worked, played, aquí también. Cuando el sonido es como de consonante, la ed suena prácticamente como una T, ¿ok? Worked, worked. Cuando el sonido es vocal, y me dirán nuevamente, pero la Y es consonante, sí, pero suena como vocal, ¿sí? En inglés le vamos a considerar vocal para el caso. Si el sonido es vocal, play, la ed suena como una D, pero la D del inglés, played, que es medio entre B y D casi, ¿no es cierto? Entonces, worked, played, no worked ni played, ¿ok? No olvidarán eso, tanto en el simple como en el participio. All right, very good. So, just an overview of the verbs that you can have. Now, notice something. Noten algo, noten lo siguiente. No es lo mismo hablar de los tiempos. It's not the same to speak about tenses than to speak about verbs. A veces confundimos los términos un poco. Y esa confusión de términos sobre todo suele deberse a que existe el tiempo llamado pasado simple, past simple o simple past, y también existen los verbos llamados pasado simple, past simple. Tienen mucha relación, pero no son la misma cosa. ¿Ok? Por ejemplo, no existe un tiempo gramatical llamado pasado participio. Solamente existen los verbos en participio que me sirven para varias cosas y para algunos tiempos. All right? So keep that in mind. Keep that in mind. All right. Now, having said that, habiendo dicho eso, el orden típico en el que solemos ir estudiando esto desde hace varios ciclos que ustedes, casi digo varios siglos, pero desde hace varios ciclos que ustedes están estudiando inglés y posiblemente en la escuela, en el colegio también. The typical order is usually this, right? Going back into tenses, we have the present simple o simple present. Se le dice de las dos maneras, ¿cierto? Present simple, simple present. Now, a question. Could anybody provide an example of a sentence in simple present?
Could anybody give me an example of this? What, teacher? Can you give me an example of a sentence in present simple? I don't know. My brother ate a big piece of cake. Ok, correct. Ahora, ese ejemplo tal vez me quedaría mejor aún para el pasado. My brother ate a big piece of cake. Pero podríamos poner algo similar, ¿sí? My brother eats a lot, ¿sí? También podríamos, qué sé yo, se me ocurre, sí, eso podría ser. Y pongamos, I eat vegetables every day, ¿ok? Se me ocurren estas dos frases, ¿no es cierto? My brother eats a lot, I eat vegetables every day. Pongámosles en este orden, solo un momentito. As I told you before, I'm going to send you this file via WhatsApp so you can have it. But anyway, it's not a bad idea anyway for you to take notes now and everything. However, I am going to send this. But when you take notes, something happens with your memory, you're more active, so that can work better, okay? I eat vegetables every day, my brother eats a lot. So these would be examples of present simple, okay? Now, what are some very, very typical mistakes here? Because that is what I want to address, especially when it comes to your writing and your speaking as well, okay? So, I eat vegetables every day. What is a very typical mistake to say this? I am eat vegetables every day, okay? So, yeah, the first thing we learn is to be, right? The verb to be. But since it is the first thing we learn, we tend to use it everywhere. We tend to put it everywhere. Como es lo primero que aprendimos del to be, a veces se nos queda fosilizado, como se suele decir en lingüística, ¿sí? Para el caso. Y no le borramos, le ponemos en todo. Es como el aquí, le metemos en todo, ¿sí? Entonces, be careful with that, okay? So, I eat vegetables. So, this is a very, very common mistake, okay? So on the right, well, let me just make a little subtitle here. So these would be the correct forms, and these would be mistakes. What is the meaning of mistakes? Errores. Errores. That's right. Let's write some common mistakes. Okay, common mistakes. Recuerden. Eating. Exacto. Eso sí podría funcionar. I'm eating vegetables. Ahora, noten que ambas frases estarían bien. I eat vegetables every day, sin el to be, sin el am, o también, como dice su compañero, I'm eating vegetables. Pero si yo digo I am eating vegetables y I eat vegetables, las dos frases son correctas, pero no son iguales. No significan exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Ya lo vamos a ver a más detalle. ¿Cuáles son otros errores muy típicos, no es cierto? Digamos de esto, my brother eats a lot, ¿sí? My brother, misma cosa, le meto un to be por ahí. My brother eat a lot. Algo así, ¿no es cierto? El clásico, ¿qué estudias? Y yo digo, I am study, en vez de, o debería decir, I study simplemente, ¿no es cierto? Right? Pongamos eso, ¿sí? No, ustedes no lo cometieron, por cierto, sino solo pongo en general. I study chemistry. Yo estudio química, ¿sí? Entonces, error típico. I'm study, pongámosle con contracción esta vez, a que pase más desapercibido, pero no deja de ser error. All right? I study chemistry, so this would be one of your typical mistakes. Okay. ¿Cuál es otro error medio típico, pero más pequeño en esta segunda frase? My brother eats a lot. My brother, ya no le meto un is, mejor, pero solamente puse eat a lot. ¿Cuál fue el error ahí? What is the mistake here? Brother, eat. Yes, that's right. Y el Word hasta me está subrayando, ¿no es cierto? Ya lo spoileó. Pero claro, me estaría faltando la S, ¿no es cierto? No se acuerden, para he, she o it, los pronombres he, she, it, tercera persona del singular, porque they también es tercera persona, pero plural, ¿no? He, she, it, el verbo va con S en oraciones afirmativas. ¿Sí? En afirmativos el verbo va con S. O no solo he, she o it, los pronombres directamente, sino cualquier sujeto, any subject that is equivalent to he, she, or it. For example, in this case, my brother. To what pronoun is my brother equivalent? He. That's right.
Right. So remember that. Keep that in mind. So these are some very, very typical mistakes. Now, how do we make these sentences negative? How do we make them negative? For example, I eat vegetables every day. How do you say, yo no como vegetales todos los días? I don't eat vegetables. Exactly. I don't eat vegetables every day. Okay, good. Now, what is a very, very common mistake here? I not eat Eat. vegetables every day. That's a very common mistake. What is another very common mistake? You could have something like this. Otra vez el to be es un clásico, ¿no es cierto? I'm not eat vegetables, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, vamos al everyday. Okay, very good. Son errores muy, muy típicos. Recuerden que en el presente simple, in present simple, we need the auxiliaries. Necesitamos los auxiliares, ¿no es cierto? Right? How would you say, what's the negative for my brother eats a lot? My brother doesn't eat a lot. Very good. My brother doesn't eat. Una cosita pequeña que no había pensado aquí, pero un pequeño dato que puede ser útil para ustedes, sobre todo por el nivel, ¿no es cierto? Generalmente, para decir mucho en afirmativas decimos a lot, pero para decir mucho en negativas decimos much, ¿sí? Entonces, este tal vez era un datito nuevo para algunos, pero útil, ¿sí? Entonces, en afirmativas a lot o a lot of, dependiendo del caso. En negativas, much, ¿ok? My brother eats a lot, my brother doesn't eat much. Mi hermano come mucho, mi hermano no come mucho, ¿cierto? Now, what are some very, very typical mistakes here? Este es el error creo que más típico que he visto siempre. My brother isn't eat much. Clásico. This is very isn't eat o cosas por el estilo. Le mezclo to be y en negativas más frecuente todavía he notado. Le mezclo to be con otro verbo, pero no puedo tenerle al to be con otro verbo, a menos que era que fuera lo que decía su compañero, que este verbo fuera un gerundio, que tuviera ing, right? Entonces, podría ser, eso sí sería correcto. My brother isn't eating much. Mi hermano no está comiendo mucho. Pero en este caso, veamos este ejemplo. Por ejemplo, cogamos el de arriba para empezar. ¿Cómo le tradujeran ustedes esto al español? Este que está mal. Literalmente, ¿cómo lo tradujeran al español? I am eat vegetables every day. Así con el error, traten de traducirlo. Try to translate it to English. Yo estoy comer vegetales todo el día. Es como decir, yo estoy comer vegetales o yo estoy como vegetales, alguna cosa así, ¿cierto? Aquí la cosa es que yo solamente dije, yo como vegetales. En ningún lado dije estoy ni soy, ¿no es cierto? En esta parte. Entonces, correcto, como bien señala su compañero, aquí el error es eso. Es decir, yo estoy o yo soy cuando no es eso lo que quiero decir. El to be debe estar presente solo cuando quieran decir eso, ser o estar. Es decir, estoy, soy, eres, estás, somos, estamos. Pero si no es eso lo que estoy diciendo, si yo digo yo como, no dije yo soy ni yo estoy, entonces no tiene por qué ir un to be, ¿no es cierto? Yendo al sentido también. Igual acá abajo, si le traducen a este al español, my brother isn't eat much, ¿qué significaría eso? Mi hermano es no comer mucho. Por ahí va, sí, ¿no es cierto? O mi hermano no está, come mucho, digamos que eso un poco más cerca, digamos, de lo que quisiéramos decir, pero igual está mal, pues, ¿no es cierto? Mi hermano no está, come mucho, o mi hermano no está, sí, claro, no, simplemente no me va a decir. Right? It won't work, ¿ok? Pero es un típico, ¿sí? It's very, very, very common. Ahora, un error más pequeño de esto, ¿sí? Un error un poco más chico. Errores más pequeños. My brother doesn't, como es he, she o it, debería ponerle la S, ¿no es cierto? Pero, claro, el problema es que ya tengo doesn't aquí. Entonces, si ustedes recuerdan un poquito, ¿sí? Si ustedes hacen un poco de memoria con esto, pues si ya tengo el auxiliar, el verbo debe ir siempre en su forma base. Lo de ponerle la S me sirve solo para las afirmativas, ¿sí? All right. Por supuesto, esto si estuviéramos viendo por primera vez y fuera nuestra clase de Elementary 1,
me demoraría mucho más y esto serían algunas clases. Con ustedes estoy volando prácticamente con esto porque es solamente un repasito, ¿no? Pero les hago notar errores comunes, ¿sí? All right, good. Good. All right. Now, what is yeah, these two are very common mistakes. My brother isn't eat much. Tal vez ese es el más típico. My brother doesn't eat much. También un poco mal. Este también es otro error. Ahora, este error viene a ser un error casi entre comillas, pero bueno, en inglés formal se lo conoce, es un error. My brother don't eat much. ¿Sí? Sin embargo, como digo, esto es un poco controversial porque mucha gente, nativo hablantes, a lot of native speakers do say it this way. Maybe you will hear this in songs. Maybe you will hear and see this in movies, right? That people do say this. I'm talking about native speakers, right? My brother don't eat much, ¿sí? Y claro, aquí entra hasta una controversia de lingüística, de por qué una cosa es correcta o incorrecta, si ya cambia el idioma, si evoluciona, si se adapta, en fin. Pero para no complicarnos, sí lo vamos a considerar a este, al menos dentro de del canon del inglés formal, como un error, ¿no es cierto? My brother don't eat much, no lo vamos a considerar como correcto, por más que ustedes oigan a nativo hablantes decirlo, ¿sí? Es como lo que pasa en español también, pues a veces la gente dice ciertas cosas como, qué sé yo, pues, quejambroso en vez de quejumbroso, cuando lo correcto es quejumbroso y cosas así. Y son errorcitos, ¿no es cierto? Pero un nativo hablante no está exento de errores. Y con esto del don't también hay todo un tema largo. Pero bueno, dejémoslo ahí por el momento. All right? So that is another possible mistake. Okay? That's another possible mistake. So this is the present simple. Now, let's go into the first. We're just checking forms, but then I wanna get into the uses as well. Let's go into the present continuous or progressive. Okay. Let's say this. So I eat vegetables every day. What is that in Spanish again? Yo como vegetales todo el día, todos los días. Exactly. That's right. Very good. Very good. Now, digamos que lo que ustedes quieren decir no es eso que es como rutinario, como constante, sino lo que quieren decir es que estoy comiendo vegetales, este rato estoy comiendo vegetales. ¿Cómo dirían eso? I am eating vegetables every day. Yes. No. That's right. Very good. Dejémoslo así. ¿Sí? I'm eating vegetables por el momento. Sí, that's right. I'm eating vegetables. Estoy comiendo vegetales. Sí podría ser, ya vamos a ver un poco esto, ¿cierto? I'm eating vegetables. Right. Y eso sí es correcto. This one is correct. Okay. I'm eating vegetables. Ahora, digamos que mi hermano está comiendo mucho. ¿Cómo sería eso? My brother is eating. Yeah, that's right. My brother is eating a lot. Mi hermano está comiendo mucho, ¿cierto? That's right. Now, let's make the negatives for this. Digamos que yo digo, antes de eso, estoy estudiando química. ¿Cómo dirían estoy estudiando química? I am studying. Yes, I'm studying chemistry. Okay, chemistry. You know, sometimes CH in English sounds like in Spanish, like che. For example, channel, canal, ¿no es cierto? Change, cambiar. Interchange, intercambio. ¿Sí? Pero, o intercambiar. Pero en algunas palabras la CH suena como K, digámoslo así, ¿no es cierto? For example, architecture, right? Not architecture or architect, but architect, architecture. Here as well, chemistry, okay? This is also a thing regarding memory. Okay, good. But anyway, so these are present continuous. These are present progressive sentences, right? Now, how do we make this negative? I'm not studying chemistry. Yes, I'm not studying chemistry. Solo les voy a poner un ejemplo, porque esto ya es muy conocido para ustedes, ¿sí? Entonces, no hay mayor lío con esto. I'm not studying chemistry. My brother isn't eating a lot. Ahí sí me queda bien, ¿no es cierto? El isn't. Porque es no está. Entonces, isn't eating much, sorry. ¿Se acuerdan? A lot
for affirmatives, match for negatives. This is negative. Okay, so en este caso sí me va bien el isn't, porque en serio es eso lo que quiero decir. No está, está, ser o estar. Si no tienen alguna forma de ser o estar, no tienen por qué meter el verbo to be, pero en este caso sí, porque es mi hermano no está comiendo mucho. Noten una gran ventaja. If there is one language that we have to learn, and it is English, the advantage is that it is not such a complex language, at least not from the perspective of Spanish. No es un idioma tan complejo como otros, sobre todo desde la perspectiva del español. Hay idiomas que son otro mundo, completamente, ¿no? Y como ustedes ven en inglés y en español, para empezar, tenemos en general los mismos tiempos gramaticales y en gran medida para los mismos usos. But anyway, let's go back to this for a moment. Entonces, ahora, noten el contraste. Algo que me estoy olvidando un poquito son preguntas, disculpen. ¿Sí? Entonces, volvamos al presente simple un momentito. How do you ask somebody? ¿Cómo le preguntan a alguien si come vegetales todos los días? Do you eat Yes. Yeah, that's right. Do you eat vegetables every day? Uh-huh. Do you eat vegetables every day? Error típico aquí. Are you eat vegetables every day? El error clásico, nuevamente el to be donde no debe estar, ¿no es cierto? Entonces, típicos errores. ¿Ok? Y también, let's cross this over. Let's scratch this one as well. Let's cross it over. Okay, good. Now, your typical thing. So don't forget, do, y si fuera para he, she, it, ¿no es cierto? Por ejemplo, I don't know. Él estudia química, ¿cómo podemos preguntar si él o ella? Ella, pongamos, ella estudia química, ¿cómo sería? Does she she That's study? That's right. chemistry? Correct. Very good. Does she study chemistry? Very good. And I heard some very good pronunciation there. So yeah, what is the typical mistake? Is she study chemistry? Typical mistake. Or yeah, those would be the ones, the typical ones. So don't forget, do or does are necessary for the present simple. Let me just save it, just a second. Then I'll put this in order. Sorry, grammar review, Saturdays. All right, good. Good. Now, notice, in this case, however, in the present continuous, ¿cómo preguntaría yo si él está comiendo, sí, ¿estás comiendo vegetales? Mejor, ¿cómo preguntarían? ¿Estás comiendo vegetales? Are you eating vegetables? Yeah, that's right. Are you eating vegetables? En ese caso sí me va bien el are porque es de estás. ¿Estás comiendo vegetales? That's right. Y comiendo, endo, ando, ¿en qué termina en inglés la terminación endo, ando del español? ing. Como comiendo, trabajando, eating, working, etc. Right? Are you eating vegetables? Very good. And now, how do you ask? ¿Ella está estudiando química? Is she studying? Yes, that's right. Is she studying chemistry? Noten una pequeña cosita aquí también. Como en muchos casos tendemos a omitir esa Y, por ejemplo, en la tercera persona de study, la tercera del singular de study sería studies, y le cambiamos la Y por IES, el pasado de study es con IED, y le cambio la Y por IED, ¿no es cierto? Tiendo a querer omitir aquí también, pero noten que con el ING no se le omite, quedan las dos, la Y y la I latina, la Y y la I, ¿sí? Right? So a little parenthesis there so you don't make that mistake. Okay? You study chemistry. So yeah, good. Now, these are the forms, right? These are the forms. But basically, what is the main difference in usage? ¿Cuál es la diferencia de uso? What's the main difference in usage between the present simple and the present continuous or progressive? In other words, what do we use the present continuous or progressive for? What do we use it for?
¿Para qué lo usamos? When the action is in the moment. Yeah, that's right. Okay? To speak about an action that is happening, y hasta para describirlo se me hace más cómodo si uso el propio presente continuo, ¿no? An action, to speak about an action that is happening at the moment. En el momento, ¿no es cierto? At the moment, meaning now. Ahora, ¿no es cierto? That's right. Okay, very good. Very good. Ahora, noten lo siguiente. Si yo digo, I'm eating vegetables, estoy comiendo vegetales, claro, eso significa que este rato lo estoy haciendo. Pero también a veces, así este ratito no estoy comiendo vegetales, o sea, no estoy aquí con el plato frente a mí, con las lechugas y los tomates. I don't have a plate, a dish in front of me with lettuce and tomatoes, right? Pero aún así le digo a un amigo, ¿sabes que estoy comiendo más vegetales? Eso puede ser no para indicar justo lo que está pasando este ratito, pero sí para indicar algo que es un estado temporal. ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces, en inglés pasa lo mismo. Puede ser to speak about an action that is happening at the moment or to speak about a temporary stage. También para hablar acerca de un estado temporal, de una situación temporal. Por ejemplo, si les digo, estoy viviendo con mis padres, digamos que no es algo permanente, digamos que yo ya no vivo con mis padres. Hay una diferencia grande entre yo vivo con mis padres, eso sería como algo de rutina, constante, siempre, versus estoy viviendo con mis padres. Si digo estoy viviendo con mis padres, se entiende que ya no lo haré siempre, ¿no es cierto? Tal vez desde hace algún tiempo, tal vez un par de meses, tal vez algunas semanas, pero se va a acabar. Entonces, en inglés la misma cuestión. I live with my parents, eso sería constante, permanente y no tiene mucha noción de cambio, ¿no es cierto? I live with my parents, pero I'm living with my parents, estoy viviendo con mis padres, se percibe y se entiende como algo más temporal. All right? Entonces, para esas dos cosas fundamentalmente nos sirve el presente continuo. Y también tiene un uso más, no me voy a meter demasiado en eso, pero es un poquito raro porque es presente, pero también me sirve para arreglos futuros o para planes futuros, pero que ya están muy definidos. Arrangements. No voy a entrar en este tema por el momento, pero solo les dejo pendiente un poquito, ¿ok? Aunque ustedes igual ya lo han estudiado en ciclos pasados, pero de todas maneras, all right? Les dejo pendientes de eso, ¿ok? Ahora, entonces, nuevamente, present continuous or progressive to speak about an action that is happening at the moment, meaning now, or to speak about a temporary stage or temporary stages, right? Versus the present simple. Si el presente continuo me sirve para decir lo que está pasando en este momento, o tal vez hablar de una situación solo temporal, ¿para qué me sirve el presente simple? What is the present simple for? So, I think basically this is the thing, right? The present simple is going to help you describe routines. Esa es una palabra clave. Entonces es para rutinas, para situaciones rutinarias, constantes. For routines, for permanent stages, también para estados permanentes o constantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, I eat vegetables every day. Yo como vegetales todos los días. O simplemente yo como vegetales, ¿no es cierto? Si a ustedes alguien les dice, yo como vegetales, ¿significa que ese rato están con el plato de lechugas y de tomates frente a ellos mientras hablan? No. No, ¿no es cierto? Pueden estar haciendo lo que sea, pueden estarse tomando una biela en una fiesta y alguien les dice, sí, yo sí como vegetales, ¿no es cierto? Pero si les dijeran, estoy comiendo vegetales, I'm eating vegetables, in that case, it would be what is happening in that moment. Otherwise, it can happen at any time. Puede suceder en cualquier momento, ¿cierto? Por ejemplo, yo les digo a ustedes,
Oigan, chicos, estoy jugando fútbol. ¿Qué van a entender ustedes? Que este rato de alguna manera me las estoy arreglando para mientras les doy clase. A lo mejor estoy con el Zoom en el celular y estoy jugando fútbol aquí en la casa. ¿Es cierto? I'm playing soccer, sería rarísimo. Pero si les digo, I play soccer, eso tiene más sentido, ¿no? What am I doing right now? Right now I am teaching a class. Right now I am in the conference with you teaching this class. But I play soccer, right? A veces juego fútbol, ¿sí? En realidad estoy mintiendo, solía, ya casi nunca, pero, but anyway, all right? Okay, so that is the thing. So basically for routines, for permanent stages, para estados permanentes, y también para periodic activities, para actividades periódicas, así sean poco frecuentes, ¿no? Así sean poco frecuentes. Claro, si yo digo, yo rara vez voy al cine. I rarely go to the cinema. Así sean muy pocas veces, pero a veces lo hago. De alguna manera viene a ser, así no sea tan entendido como rutina, pero viene a ser una actividad periódica, ¿no? It's a periodic activity. Pasa de vez en cuando, ¿ok? O pasa con precisamente cierta periodicidad. Dentro de ciertos intervalos de tiempo siempre está ocurriendo, all right? Así sean largos. So that is the thing. That is the thing. So don't forget that. Present simple, present continuous. Don't mix them, please. Entonces tengan cuidado de no mezclarlos. All right? Be careful not to mix them. Esto me lleva a una cosa que también a veces les puede causar confusión, pero es una pequeña diferencia, digamos, entre el inglés y el español. Hasta el momento lo que hemos visto es igualito entre el inglés y el español. So far, what we have seen between these two tenses is pretty much the same if you're speaking about Spanish versus English. If you speak about that, right? But we also have to keep in mind that we also have, sorry, the camera was a little bit off there. We also have to keep in mind the following. There are some cases in which we break the rules a little bit. But in this case, we break the rules in Spanish. Okay? I'm gonna... cierto, antes de continuar con esto que les iba a decir, solo una cosita más. Solo hemos puesto ejemplos aquí. The only examples that we have so far of questions are yes or no questions, right? But let's use a question that is a WH question. Like, for example, si yo quisiera preguntar, ¿qué comes? Le pregunto a alguien, ¿qué comes? ¿Qué le dirían? How do you say that? What do you eat? Exactly. What do you eat? Muy bien, el do. ¿Cuál es un error muy... Y si quisiera preguntar, ¿qué estudia ella? O ¿dónde estudia ella? Pongamos, ¿dónde estudia ella? Para variar. Where does she Where- study? Yes. Where does she Where study? does she study? Notice, I'm going to say this in British English. Where does she study? Okay? Where does she study? Right? Where? But American English, yes. Where does she study? Where does she study? Okay? So what do you eat? Where does she study? What are very typical mistakes here? ¿Cuáles son errores muy típicos? What you study? ¿No es cierto? Y me como el do. Es típico esto, lo he visto muchísimo, que cuando son preguntas de sí o no, tienden a recordar el do o el does. When they are yes or no questions, you tend to remember to use the do and the does. But if it is an informative question, an information question, or also known as a WH question, preguntas de WH, porque what, where, why empiezan con WH, ¿no es cierto? Que dan información, me tiendo a olvidar el do o el does. Espero que como a ustedes no les pase, pero tengan eso en mente, ¿sí? Para que no les ocurra. Keep that in mind so that it doesn't happen to you, all right? So, what do you eat? Eat here. What you eat, ¿qué comes, no? Where does she study? Igual, mismo error, ¿no es cierto? Poner where she study o algo por el estilo, ¿no es cierto? Me como el does. So these are very common mistakes as well. Remember that what we have on the right, these are common mistakes. Okay, don't forget that. These are the mistakes. Ahora, bueno, habiendo dicho eso, ahora sí, pongamos aquí, por ejemplo, unas preguntas también de sí o no, digamos, de informativas, some information questions in the present continuous. So, for example, what or how can you say, ¿qué estás estudiando? What are you studying? Exactly, what are you studying? En ese caso sí con el are y todo, ¿no es cierto? What are you studying?
noten que hay una cierta diferencia en inglés entre what do you study y what are you studying. En español, si yo le pregunto qué estudias y qué estás estudiando a alguien, sobre todo en nuestro medio, no podría hablarlo con demasiada certeza, aunque hasta cierto punto sí de otros lugares, pero haciendo esta pregunta en particular, ¿qué estudias y qué estás estudiando? A lo mejor la persona me responde ingeniería química, ¿sí? Medicina. No hay tanta diferencia, ¿no? Si bien es cierto, el presente continuo y el presente simple los usamos para lo mismo en inglés y en español, presente continuo para cosas que están pasando este momento o para estados temporales, presente simple para cosas más rutinarias, permanentes, sí hay casos en los que como que las reglas se rompen un poquito, sobre todo desde la perspectiva del español. En inglés, en cambio, esto sí se mantiene más rígido. Nuevamente, si yo pregunto, ¿qué estudias? Me responden en español, medicina. ¿Qué estás estudiando? Medicina, ¿sí? En inglés, what do you study? Podría ser medicine. Ahora, si le pregunto a alguien, what are you studying? Esto sería solo para el caso concreto de que ese rato les veo estudiando, por ejemplo, para una prueba que tienen mañana, ¿sí? Le veo a alguien con el libro ahí en la biblioteca, leyendo full, y le pregunto, what are you studying? Entonces, en ese caso, sí vale en inglés el what are you studying, porque es ¿qué estás estudiando este rato? ¿Sí? Entonces noten, el español, sobre todo en nuestro medio, como que a veces hace más borrosa la línea entre los dos, rompe un poquito la regla. En el inglés, en cambio, esto es un poco más rígido. ¿Sí? What are you studying es solamente qué estás estudiando. For example, what are you studying? Well, I'm studying math because I have a math test tomorrow, right? What do you study? Chemical engineering, ingeniería química. Okay? Do you get it? ¿Lo entienden? Yes. All right, good. Going into that, otro ejemplo de esos en los que en español diríamos que rompemos las reglas un poquito. Tenemos esto. What en presente simple, ¿no? Do you do? What is the meaning of do as a verb? Hacer. Hacer. What do you do? And what in present continuous? What are you doing? What are you doing? Yes. What is the meaning of what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Exactly. ¿Qué estás haciendo? Literalmente, what is the meaning of what do you do? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Correcto, exacto. Ahora, noten lo siguiente, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Digamos que ustedes le ven a alguien que está ahí en clases, un compañero suyo en el aula con un martillo despedazando la puerta. Y ustedes le preguntan, ¿qué estás haciendo? Pero también le podrían preguntar, oye, ¿qué haces? ¿No es cierto? ¿Sí? Noten que en español, al menos en nuestro medio, at least in our context, at least in our medium, at least in our environment, there isn't a huge difference between the two. There isn't much difference between the two. No hay demasiada diferencia entre los dos para la respuesta que quiero obtener, ¿sí? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Viene a ser casi lo mismo. Pero en el inglés esto sí es un poco más rígido, ¿sí? ¿Qué haces? Es un presente simple. Yo en inglés no le podría hacer la pregunta a alguien de ¿qué haces? Para preguntar lo que en ese momento está haciendo, ¿sí? Entonces, si le veo a mi compañero rompiendo la pared ese rato o la puerta con un martillo, podría preguntarle, sí, muy bien, what are you doing? What the hell are you doing? ¿Qué diablos estás haciendo, right? What are you doing? Pero, si le pregunto, no le podría en ese contexto en inglés, aunque en español sí, preguntar, al menos en español de nuestro medio, what do you do? No podría hacer eso. En ese caso, el inglés es más rígido. ¿Para qué me sirve? ¿Quién sabe esto? ¿Para qué me sirve en realidad la pregunta en inglés, what do you do? Have you ever heard it? ¿La han escuchado? Si a ustedes alguien les pregunta, what do you do? ¿Ustedes qué responderían? Si les pregunto, what are you doing? Este ratito sería muy fácil, pues no es cierto, ustedes dirían, I'm paying attention to class, I'm having a Zoom meeting with my English teacher, things like that, right? What are you doing? I'm learning English, all of those answers, right? But if I ask you right now, what do you do? What is your answer? I study every day. Yeah, that's right, correct. Exactly, because this is
for your routine. Esto es para su rutina. And especially, y además esta frase tiene un contexto muy particular, que es que, como es que haces, pero como que haces rutinariamente, constantemente de tu vida, me sirve mucho para indicar a qué te dedicas. ¿Sí? Great. So that is the thing. For example, let's suppose you are at your friend's wedding. Están en la boda de su amigo o de su amiga. Se están pegando un whisky por ahí. you're having a glass of whiskey, okay? And somebody asks you, digamos que ustedes, yo me veo con ustedes. Claro, sería una pregunta tonta porque ya veo lo que están haciendo, ¿no es cierto? Pero digamos que están ahí en la fiesta tomándose un whisky y yo les pregunto, what are you doing? ¿Qué me dirían? Yes, that's right. I'm drinking whiskey. Y ustedes me van a decir, ¿por qué preguntas si ya me ves? Pero bueno, I'm drinking whiskey. Pero si yo a uno de ustedes no les conociera, por ejemplo, o no le conozco tanto, y le veo y estamos conversando y ustedes están así mismo tomando su whisky ahí, pero yo les pregunto, what do you do? I am teacher. For example, yeah, that's right. Hagamos esa cosa. Hagamos lo siguiente. Háganme ustedes esas dos preguntas. Pregúntenme primero, what are you doing? Y luego de que les responda, after I reply, so ask me, what are you doing? And then after I reply, ask me, what do you do? Okay? Let's do it. Anybody, ask me the question. What are you doing? I'm teaching an English class right now. What do you do? Well, I am an English teacher. Nice. That is the thing. Okay? Good, good. Oh, igual, si estoy viendo, qué sé yo, estoy jugando PlayStation, aunque no lo he hecho en mucho tiempo, pero digamos que estoy en eso, ¿sí? Y me preguntan, hey, what are you doing? Well, I'm playing some, I don't know, I'm playing some God of War. And what do you do? I'm an English teacher. El hecho de que ese rato esté jugando al Dios de la guerra no significa que deje de ser profesor de inglés, ¿me comprenden? Okay, so basically that is the thing. That is the thing. So don't forget, present continuous only for things that are happening at the moment, things that are happening now, and of course for temporary situations as well. Like for example, I'm living with my parents, or I'm studying for my math test, things like that. The present simple the present simple or simple present, it's for routines, for permanent stages, and for periodic activities. Okay? Don't forget that. Don't forget that. Now, going into another tense. Okay? Let's go into the past simple or simple past. Both names are correct, okay? You can call it either way. I know this part of the class is a little bit heavy because I'm just addressing these grammar things and stuff, but I promise it is for your benefit. To have this very, very well remembered is going to help us move forward a lot faster with the contents from our book, okay? So the past simple or simple past. First of all, let's write a few examples of this. Let's write a few examples and let's get rid of possible mistakes. Let's go with, for example, I eat vegetables every day. How would you say, I don't know, yo comí vegetales ayer? I eat vegetables. Yes, just remember that in this case, we would have to change the verb, okay? I ate vegetables yesterday, for example. That's right. Now, what is a very, very common mistake that happens a lot? ¿Cuál es un error muy típico que inclusive cuando nuestra fluidez y nuestra pronunciación son bastante buenas, solemos cometer? Es decir siempre, siempre, siempre los verbos como en presente, ¿no es cierto? Pero tengo que recordar que si estoy narrando algo que ya ocurrió o ya sea hace un momento o ayer, o estoy hablando de mis vacaciones hace 2 años o cualquier cosa, o estoy narrando hechos históricos que ocurrieron hace 500 años, debería usar los verbos en pasado, ¿no es cierto?
I should use the verbs in the past. Siempre que sean afirmativas, ya vamos a recordar esto también un poquito, ¿no es cierto? Entonces, I ate vegetables yesterday. ¿Cuál puede ser aquí un error muy típico? Olvidar usar el verbo en pasado, ¿no es cierto? I ate vegetables yesterday. Okay? Good. So this would be a very, very common mistake. Y no importa los errores, debemos cometer errores para ir mejorando. Es necesario, ¿no es cierto? Does anybody know how to ride a bicycle? Do you know how to ride a bicycle? ¿Saben andar en bicicleta? Do you know how to ride a bicycle? I assume a lot of you teacher. do. Yes. And did you ever fall off your bicycle? Yes. Yes, of course. El que no se ha caído de la bicicleta no ha andado en bicicleta, ¿no es cierto? Right? So, in order to learn, we need to make mistakes. Mistakes are fine. Los errores están bien cuando estamos aprendiendo. Ya en los exámenes es un poco más problemático, pero mientras estamos en clases, los errores están bien, all right? So this is a very, very, very common mistake, right? To forget to use the verb in the correct form, okay? So this is past tense, so I also need the verb to be in the past form, in the past simple form, okay? Good, good. That's right. I ate vegetables yesterday. Now, how do you make this negative? How do you say yo no comí vegetales ayer? I didn't eat. That's I right. didn't eat vegetables yesterday. Exactly. I didn't eat vegetables yesterday. Very good. Now, notice something. Noten algo. Aquí, errores muy, muy frecuentes. Uno de ellos podría ser I don't eat vegetables yesterday. Este es un error súper típico. This is a very, very, very typical mistake. A very common mistake. Why is it so common? Because it sounds more like in Spanish, right? ¿Cómo sería en español? Yo comí vegetales ayer, yo no comí vegetales ayer. Sigue siendo comí y comí, tanto en afirmativa como en negativa, perdón. ¿Sí? Pero noten que en inglés la cosa me cambia radicalmente cuando se hace la negativa, ¿cierto? En vez de poner ate, que es el pasado, pongo eats, la forma base, como si fuera presente. Y eso está raro, ¿no es cierto? Entonces, esta forma como que se pegaría más a lo que diríamos en español. Claro, yo no, y como es comí, pues ate. Pero, por desgracia, sí es un error, ¿sí? En inglés, esto sí es no tan intuitivo, si quieren ustedes. Claro, ustedes ya lo han estudiado, pero posiblemente costó también en algún punto, ¿no es cierto? So, I didn't eat vegetables yesterday. Como regla general, una buena regla, es pensar en lo siguiente. Si ustedes tienen los auxiliares do, does, o si es que es pasado did, el verbo siempre va a ir en su forma base, ¿sí? Más allá de recordar mucho las reglas específicas de cada tiempo, tengan esa reglita en mente. Si tienen do, does o did, o los negativos, obviamente, don't, doesn't, didn't, el verbo siempre va a ir en la forma base. Es decir, she doesn't play, ya no necesito ponerle ese al verbo, ¿no es cierto? Aquí en pasado, didn't, el verbo ya no va en pasado ni nada, ningún otro adorno, el verbo es simplemente la forma base. ¿Ok? Is that clear? Yes, teacher. Good. Yes. Now, another mistake, otro error, claro, clásico, solamente poner not, I not eat, o I not ate vegetables. Entonces, claro, también un poco menos frecuente lo he visto pero sí lo he visto, ¿no es cierto? También. It's also common. It's also very common. Okay, very good. Now, what other example we had? Okay. Study. How would you say yo estudié mucho? I studied a lot. Yes, that's right. I studied a lot. Now, remember this, for affirmatives, a lot. For negatives, much. Okay? I studied a lot. ¿Cuál es un error súper típico? Esto parece que no tuviera por dónde cometerse error, pero sí lo hay.
El error puede ser esto. Meter los auxiliares donde no deben estar también. I did study a lot o algo por el estilo. ¿Sí? Claro, como para las negativas y las preguntas, si uso did, le pongo en afirmativas también. Ahora, esto bueno está mal. Esta otra opción, I did study a lot, este es un poquito más difícil de explicar. This is a little bit harder to explain. ¿Por qué? Porque esta frase en realidad no está mal, ¿sí? Solo que no significa exactamente lo mismo que esta. Si yo simplemente quiero decir, dar la información, que es lo más típico, es lo más frecuente, es lo que más uso al hablar, I studied a lot, es lo que usaría. Yo estudié mucho, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si uso esta otra forma? Con un did, y ya como tengo did con el verbo en la forma base, como ya quedamos, ¿sí? Esto de aquí es para dar énfasis y por ende es mucho menos frecuente, ¿sí? Si yo digo I did study a lot, sería como cuando en español digo yo sí estudié mucho, ¿sí? Claro, ustedes se mataron estudiando para un examen, después les fue mal y es un clásico. El profesor les dice, ¿pero por qué no estudiaste? Y ustedes dicen, pero yo sí estudié. Ese sí que metemos en español para dar énfasis, para establecer el contraste con el hecho de que no hubiese sido así, ese sí en español no lo uso como yes en inglés, sino lo uso como el auxiliar. ¿Ok? Nice. All right. Igual les puede servir para el presente. Regresemos un poquito al presente. ¿Sí? Let's go back to the present. Back to the Future. Have you seen that movie? All right. For example, I study chemistry. Entonces, I study chemistry es yo estudio química simplemente. Ahora, si yo digo I do study chemistry, esto sería para establecer un contraste o para dar énfasis. Yo sí estudio. Ahora ya quiere que sea todo en inglés. Estudio química. ¿Sí? Simplemente, lo más típico sería solo decir I study chemistry. Pero si ustedes le meten a un do o a un does en la oración afirmativa, es solamente para dar énfasis. Es como el sí en español, ¿sí? All right, so that is useful to know. Es útil que lo sepan. Ese sí, es el do en inglés, ¿sí? Entonces, claro, ambas frases son correctas en realidad, pero no son para nada iguales. Lo típico sería simplemente decir, I study chemistry. Si me preguntan, what do you study? No voy a decir, I do study chemistry. Sería como que en español, oye, ¿y qué estudias? Yo sí estudio química. Ah, pero ¿quién dijo que no? ¿Quién ha dicho que no? ¿Por qué te enojas? No es cierto. Entonces, noten aquello, ¿no? Normalmente no utilizo auxiliares do, does o did en afirmativas, solamente para negativas y preguntas, pero si es que sí las uso en una afirmativa, es justamente para eso, para usar ese sí, para enfatizar, ¿ok? Nuevamente acá, entonces, esto no es en sí una frase errada, pero sí suele ser mal utilizada. I did study a lot no significa yo estudié mucho, significa yo sí estudié mucho. ¿Sí? ¿Ok? Entonces no son lo mismo. All right, very good. Now, let's go into these. Hace un rato poníamos my brother. ¿Cómo diríamos? Mi hermano comió mucho. My brother eat a lot. Yes, my brother ate a lot. With the verb in the past, right? Notarán una cosa, en presente tenemos que poner la S, en pasado ya nunca se hace lo de poner la S para tercera persona ni nada por el estilo. El pasado es igual para todos, all right? Como diría Correa, el pasado ya es de todos. All right, now, my brother ate a lot, ¿ok? Ahora, ¿cómo sería la negativa de esto? My brother didn't eat a lot. Yes, correct. Solo una pequeña correccioncita. Much, como es negativo. Didn't eat much. Yes, but very good, very good. So remember that, a lot for affirmatives, much for negatives. So my brother ate a lot, my brother didn't eat much. Very good, very good. So basically, that is the thing. Si tienen ya didn't, este verbo en su forma base, no lo olviden. Y claro, aquí nuevamente
error típico, my brother donate o algo por el estilo, ¿no es cierto? Donate much, my brother, hasta me subraya, ¿no es cierto? My brother, digamos que ya estoy más cerca, didn't, todo bien, pero igual le meto al verbo en pasado, igual sería un error, ¿no es cierto? My brother didn't eat much, ¿no es cierto? Entonces, pequeños errores que pueden pasar, no tan pequeños en realidad, pero sí muy frecuentes. All right, very good. Now, question. What is the past simple for? ¿Para qué me sirve el pasado simple? The past simple. Actually, here the answer is pretty straightforward. Aquí la respuesta es bastante sencilla en realidad en relación a lo que se dice. Es sencillo de entender, pero yo sé que a veces no se nos ocurre la definición precisa. I know that happens sometimes. So let me give you a little hand here. So past simple or simple past. What is this for? Is for actions that obviamente that happened in the past and are, y esta es una palabrita clave, completed. Actions that happened in the past. I'm sorry, I'm missing an E here. Okay, actions that happened in the past and are completed. Ya se acabó esto, ya murió, se terminó, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos, vamos a usar el pasado simple. ¿Sí? ¿Estamos claros? Okay. All right, very good. Yes. So that is the thing. Not a lot of difficulty here, but please, what is the most common mistake you make with this is forgetting to use the past forms when you speak about the past. Este suele ser el error más común, sobre todo cuando hablan. Cuando escriben suelen acordarse más, pero al hablar se nos suele olvidar mucho el usar las formas pasadas, ¿no es cierto? Entonces están describiendo lo que hicieron hace 3 días o ayer y usan todos los verbos como en forma base, ¿cierto? Entonces eso deben recordar, usar el verbo en pasado, ¿sí? Incorporarlo. No digo que sea necesariamente el caso de cada uno lo sabrá, ¿cierto? Pero sí es un error con el que por estadística digo que puede pasar porque lo he visto mucho en mis años de docencia. All right? Good. So that is the thing. Now, before we continue with this, let's just recap a little bit of these verbs. Let's go back to the verbs for a moment. I'm going to use a little bit of a color key. Voy a usar una clave de color para recordar bien estos verbos. All right? So I'm going to use blue for the infinitive or base form. I'm going to use green. For the past simple, all right? I'm going to use purple for the past participle, okay? Let's use purple for the participles. No particular reason, ninguna razón en particular, solo es un código que me estoy inventando. It's just a color code that I'm inventing right now. And I don't know, usaría amarillo o anaranjado, pero el problema es que casi no se ven en contraste con el blanco. Y tampoco quiero usar rojo porque es como para enfatizar cosas más críticas en ciertos momentos. Let's use brown for this, okay? Let's use brown for the gerunds, okay? Okay, good. So remember these, the base form. Let's use the blue for the base form, green for the past simple, purple for the past participle, and brown for the gerunds, okay? Just keep that in mind for this review that we are doing, okay? So now, going into the tenses that we have studied so far, let's take a look at some of the uses. For example, when have we used so far? When have we used the base form of the verbs? Yeah, that's right. We have used them for the simple present. Of course, you need to remember that for he, she, and it, we need to add the S. But yeah, basically the verb is in the base form, right? Y claro, agregando ese cuando sea he, she, or it, ¿no es cierto? All right, so here too, in the negatives, on everything, we are using base forms. Okay? All right, so yeah, this is what we have so far. This is what we have. And now, let's go into past simple. Or
Or, oh yeah, before that, we have the present continuous or progressive. What kind of verbs have we used in the present continuous and progressive? We've been using gerunds, of course, right? So yeah, for the present continuous, well, that color didn't look very good. All right. Wow. Let's use this one. I don't remember which one was it exactly that I used. Well, anyway, yeah, let's use this one. Okay, good. So I think this was it. Anyway, and what about and here it gets interesting. So, for example, the infinitive we have used. So going a little bit into the uses of each type of verbs, right? We have used this for the present simple, right? That is one use, but it's not the only one. Or we use the base form for the present simple, and we have used the gerunds for, so far, the present continuous, but not only for the present continuous. I'm going to skip ahead a little bit. No es solamente para el presente continuo, sino, aunque no lo repasemos del todo, pero ustedes recuerdan esto. También es para el pasado continuo. Por ejemplo, she was playing, she was working, ¿no es cierto? Y un pequeño adelanto, también me va a servir para el futuro continuo, ¿sí? Los gerundios me sirven entonces para todos los tiempos continuos o progresivos, all right? I am going to. Yes. Okay, good. Now, what did we use the past simple for? The past simple verbs. ¿Para qué caso usamos los verbos en pasado simple hasta el momento? So, of course, we have used the verbs in past simple for the past simple. But notice, have we always used the verbs in past simple? I guess not, right? Because here I have ate, but here I have eat. That is a base form, right? So when can we say that we use the verbs in the past simple? What do you say? What do you say? When do we use the verbs in past simple? Getting shy? ¿Se pusieron tímidos? Okay, here's the thing then. We use the verbs in past simple, yes, for the past simple tense, but only in what type of sentences? Solo en qué tipo de oraciones? Affirmative. Yeah, that's right. Correct. So we use the past simple for the past simple tense. Noten que no es exactamente lo mismo. Pasado simple me sirve para dos cosas. Para los verbos así llamados, pasado simple, pero también existe el término pasado simple para el tiempo gramatical, o sea, para la frase entera que está en pasado simple. Y no es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, for the past simple, but only for affirmatives. Si es que son negativas, así estén en pasado simple, ¿qué tipo de verbos usamos? The base form. Yes, even if it is past simple, but the sentence is negative, you use the base form. So that is another use of the base form of the verbs. So we use them for the present simple, but also for the past simple in negatives questions. Yes, sir? All right. So keep that in mind. Keep that in mind. Cierto, tal vez no pusimos aquí ejemplos de preguntas. I forgot to add some questions here, but easy enough, right? Por ejemplo, ¿comiste vegetales ayer? Did you eat vegetables yesterday? That's right. Right. Entonces no olvidar el did
y nuevamente verbo en su forma base, porque ya tengo did. ¿Ok? Errores clásicos. Did you eat vegetables yesterday? Ese sería un error típico. Otro error. Do you eat? ¿Sí? Vegetables. That's another typical. Puta madre, qué verga. Right? So, did you eat? Did you eat? Entonces, no olviden eso, ¿no es cierto? Estos vendrían a ser errores. All right, very good. But keep this in mind. Tengan eso en mente. Hay dos cosas a las que les llamamos pasado simple en inglés. There are two things that are called past simple in English. Una son los verbos de esta columna, de la clásica segunda columna, la columna del pasado simple. Y lo otro son el tiempo gramatical. Entonces, el tiempo gramatical llamado pasado simple hace uso de verbos en pasado simple para las frases afirmativas. Pero en pasado simple mismo, si es que las frases son negativas o preguntas, pues hace uso de la forma base. ¿Ok? Don't forget that. Don't forget that. All right, so that was the past simple. That was the past simple. Now, we're headed towards the end of the class, okay? So let me just ask a question right now. Okay, I'm going to set a question in Spanish, and you try to say it in English as well. But before that, just answer this. If I ask you the next question, or I give you the following statement and then ask you a question. Ella trabajó aquí, pay attention to this. Ella trabajó aquí 5 años. Pregunta en español. Ella trabajó aquí 5 años. ¿Significa esto que ella sigue trabajando aquí? No. No, ¿no es cierto? Does she still work here? No. Right? Ahora les hago la siguiente pregunta. Ella ha trabajado aquí 5 años. Right? Same question. Does she still work here? ¿Significa esto que ella sigue trabajando aquí? ¿Ella ha trabajado aquí 5 años? Yes, in this case, it means that. En este caso, significaría que sí, ella sigue trabajando aquí. Ahora, esto me lleva a lo siguiente. Esta de aquí, ella trabajó aquí 5 años, vendría a ser, ¿cómo diría? Antes que nada, ¿cómo lo diríamos en inglés? How do we say this in English? How do you say this one in English? She worked here 5 years. Yes, that's right. She worked here 5 years. O en inglés también se usa mucho for 5 years, right? No olvidarán, este ed va a sonar solo como una T, ¿no? She worked here for 5 years. That's right. Now, how do you translate this one into English? ¿Cómo dirían esta en inglés? How do you say this one? She had worked Yes. here 5 years. Yes. She has worked here for 5 years. Correct. Entonces, el ella ha sería el she has. Esto que tenemos arriba, this that we have here, this would be a past simple. And this that we have here, this would be a present perfect. Ahora, ella ha trabajado aquí 5 años. ¿A qué le suena esto más? ¿A pasado o a presente? What does this sound more like? Like present or past? Present. Present. Sí, por ahí alguien dice present, por ahí alguien dice past. La cosa es que es un poquito confuso, ¿no es cierto? El presente perfecto, que lo tenemos en español también, el nombre cambia un poquito, pero aunque tenemos la misma estructura en español. Ella ha trabajado aquí 5 años, significa que es algo que ha pasado, precisamente, desde, nuevamente, el pasado hasta ahora. Y sigue siendo relevante ahora, aunque inició en el pasado. Entonces, para eso nos sirve este tiempo, el presente perfecto. Nuevamente, esto ya lo han estudiado ustedes, pero quiero que esté muy, muy bien recordado, sobre todo para lo que vamos a continuar viendo con el libro en las clases siguientes, ¿ok? All right, very good. Como ya nos queda poquito tiempo, since we have very little time left, no me voy a meter en más complicaciones de explicar esto porque sería
infructuoso. That it wouldn't be a good idea to do that in the little time that we have left. But basically, this is it. A little bit of a review of contents. We're going to continue doing this review in next classes, okay? We're going to continue with this review. And also, sorry there, we are going to continue with this review. And I'm going to send you this file, okay? I'm going to send you this file with what we have studied today via WhatsApp, so you can check it out. I'm also going to send you probably some links included in the file that have videos about this. If you're still a little bit doubtful, if you want to make it, I'm also going to include some exercises. And you're going to have a homework for next class, okay? The homework is going to be similar to the previous one. Well, first, since you had a homework for today, I still have to check your audios and give you some feedback, okay? Tengo que chequear sus audios y darles un poco de feedback al respecto. I have to check your audios and give you some feedback. But the homework is going to be a little bit about speaking again. This time, including American English and British English, but it's going to be short, okay? It's going to be short. Again, I'm going to also send you the link to the video that we studied today, and I'm going to send you some sentences in the same sentence in American English and in British English. And what you have to do is the same. You have to follow my model very closely and record yourselves saying the sentences with an American accent and with a British accent. Okay? Do you understand? Yes, teacher. Thank you. You're welcome. So that's going to be your homework for next class. Anyway, I'm going to explain the homework on the WhatsApp with more details so that you can remember if you have any doubts right now. Now, question, just one question before we leave. Is everybody here in the WhatsApp group? Yes. I think. Right. Okay, good. Nice to hear that. If somebody isn't, please tell me now so that I can give you my phone number. But if you are, that's it for today. That's it for today. Thank you very much for your attention, and I'll see you next Saturday. If you have questions or anything, you can always message me. I'll be there to answer. Maybe sometimes it's going to take a while for me to answer because I have to answer lots of things, but I will answer, okay? So please, if you have any questions, you can send them to my WhatsApp, okay? Okay. Thank you, teacher. Thank you. Thank you, Teacher. teacher. You're welcome. Have a nice weekend. Teacher, Yes, You too. ¿nos va a mandar lo que tiene escrito en el Word yes. al campus virtual? Les voy a subir en el campus y les voy a mandar por WhatsApp también. Thank you, teacher. You're welcome. You're welcome. Thank you, teacher. Bye. Goodbye. Bye, See you. teacher. See you next class. Have a nice weekend. Goodbye. You too. Thank you. You're welcome. Goodbye. Goodbye, everybody.